En 1999, el joven y audaz fotógrafo estadounidense Liam Martínez desapareció en la inmensidad sagrada de Machu Picchu, dejando atrás solo el eco de sus sueños y a una familia sumida en un silencio tortuoso. Las autoridades peruanas, tras búsquedas exhaustivas en el paisaje andino, concluyeron el caso con una nota de fatalidad. Liam se habría desviado de los senderos seguros, convirtiéndose en una víctima más de la naturaleza indomable. Durante 15 largos y dolorosos años, esa fue la historia oficial, un epitafio de incertidumbres. Sin embargo, en 2014, el destino movió sus piezas de forma inesperada. Un deslizamiento de tierra reveló la entrada de una cueva secreta y dentro de ella unos geólogos encontraron su cámara. Lo que las imágenes preservadas en su tarjeta de memoria revelaron fue una verdad mucho más sombría y aterradora, demostrando que Liam no se perdió, fue cazado. El descubrimiento de la cámara transformó un caso archivado en una vibrante investigación criminal, reabriendo heridas que nunca cicatrizaron para la familia Martínez. Imaginen la angustia de vivir durante una década y media creyendo en un trágico accidente, solo para ser confrontado con la posibilidad de un acto violento. Aquel pequeño dispositivo digital, encontrado envuelto en plástico dentro de una mochila en descomposición, era más que un objeto perdido. Era una cápsula del tiempo, el último testigo ocular del destino de Liam. Las fotografías que contenían no eran solo paisajes deslumbrantes de la ciudadela inca, sino un testamento visual de sus momentos finales, una narrativa silenciosa que clamaba por justicia y que estaba a punto de exponer un secreto que la montaña guardó celosamente durante 15 años, revelando que el verdadero monstruo no era la naturaleza salvaje, sino la codicia humana. Esta es la historia de cómo las últimas fotografías de un hombre desvelaron su propio asesinato y expusieron una red sombría de crímenes escondida bajo la belleza de uno de los mayores tesoros de la humanidad. Juntos seguiremos los pasos de Liam Martínez, sentiremos la magia que lo atrajo hacia el peligro y descifraremos las pistas visuales que dejó atrás. Prepárense para un viaje que atraviesa el tiempo, de la esperanza a la tragedia y de la incertidumbre a la impactante verdad. Antes de sumergirnos en los detalles de este misterio, si te fascinan las historias reales que desafían la lógica, suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna investigación. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para comprender la profundidad de la tragedia que se abatió sobre Machu Picchu en 1999, primero necesitamos conocer al hombre que se perdió en su grandeza. Liam Martínez, a sus 24 años, era la más pura personificación del espíritu aventurero. Recién graduado en fotoperiodismo por la prestigiosa Universidad de Texas, no veía el mundo como un lugar para ser simplemente visitado, sino como un lienzo vasto y complejo, repleto de historias, esperando ser contadas a través de su lente. Llevaba consigo una energía contagiosa, una curiosidad que lo impulsaba a ir siempre más allá del mapa, a buscar el alma de los lugares, especialmente de aquellos remotos y olvidados por el tiempo, donde la historia aún susurraba secretos para quien estuviera dispuesto a escuchar con atención y respeto. Amigos y familiares lo describían con una mezcla de admiración y preocupación. Liam era intenso en todo lo que hacía, sumergiéndose de cabeza en sus pasiones, con una dedicación que rozaba la obsesión. Su curiosidad era insaciable, pero venía acompañada de una dosis de imprudencia que mantenía a sus seres queridos en un estado de alerta constante. No era un turista común, era un explorador en su esencia,
alguien que creía que las imágenes más poderosas y verdaderas no se encontraban en los puntos turísticos designados, sino en los caminos no transitados, en los valles escondidos y en los rostros de las personas que vivían al margen del mundo moderno. Esa búsqueda incesante de la foto perfecta era, al mismo tiempo, su mayor talento y su mayor vulnerabilidad. Su visión artística era clara: capturar la dignidad y la belleza cruda de las culturas antiguas, registrar el legado de la humanidad grabado en piedra y tierra. Para él, un viaje a Perú, y específicamente a Machu Picchu, representaba el ápice de su trayectoria profesional y personal hasta entonces. No se trataba solo de registrar ruinas famosas, era un desafío, una peregrinación para conectarse con una civilización poderosa e intentar traducir su grandiosidad en una única imagen que definiera su carrera. Soñaba con la fotografía que le abriría las puertas del mundo del fotoperiodismo de élite, una imagen que contuviera la fuerza, el misterio y la melancolía de aquel lugar sagrado, una hazaña que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para lograr. En el centro de su mundo estaba su familia, un pilar de apoyo que comprendía su alma inquieta. Su hermana menor, Elena, era su mayor confidente y admiradora. Ella compartía su entusiasmo con cada nuevo plan de viaje, se maravillaba con las historias que él traía y con las espectaculares fotografías que revelaban su talento único. Sin embargo, bajo el orgullo, Elena albergaba un miedo silencioso. Conocía la naturaleza intrépida de su hermano, su tendencia a subestimar los peligros en nombre del arte. Lo apoyaba incondicionalmente, pero cada despedida iba acompañada de una plegaria silenciosa para que su osadía no lo llevara, un día, a un lugar del que ya no pudiera regresar. El viaje a Perú en octubre de 1999 no fue un impulso, sino una expedición meticulosamente planeada. Liam pasó meses estudiando la historia inca, los mejores ángulos fotográficos y las condiciones climáticas de los Andes. Veía este viaje como un rito de iniciación, una misión para demostrarse a sí mismo y al mundo su valía como fotoperiodista. Estaba en busca de esa imagen icónica, la foto que contaría una historia universal y que se convertiría en su firma artística. Lo que no sabía era que, en su búsqueda de la imagen perfecta, estaba caminando directamente hacia el centro de una narrativa mucho más peligrosa, una que registraría, pero de la que no escaparía para contar la historia. Su viaje hacia lo desconocido comenzó de forma mundana. Liam llegó a la pintoresca y bulliciosa ciudad de Aguas Calientes, el portal hacia Machu Picchu, el 10 de octubre de 1999. El aire de la pequeña ciudad vibraba con la energía de miles de peregrinos y aventureros de todo el mundo, una cacofonía de idiomas y expectativas. Para Liam, aquel era el último puesto de avanzada de la civilización antes de su encuentro con lo sagrado. Se registró en un hotel sencillo, con la mirada ya fija en las imponentes montañas que se erguían a su alrededor, guardianas de la ciudadela perdida que había venido a documentar. La emoción de él dentro era casi palpable, la de un artista a punto de encontrar a su musa. Esa misma mañana, antes de aventurarse, Liam realizó un último acto de conexión con su mundo. Escribió una tarjeta postal a su hermana Elena, un pequeño rectángulo de papel que se convertiría en un artefacto precioso y aterrador. Sus palabras, escritas con la prisa de quien está ansioso por comenzar una aventura, estaban cargadas de un optimismo que, en retrospectiva, sonaría como una premonición sombría. «El aire aquí es mágico», escribió. «Siento que estoy a punto de encontrar algo extraordinario. Con amor, Liam». No podría haber estado más en lo cierto. Lo extraordinario lo esperaba, pero no de la forma gloriosa que él imaginaba. Era un encuentro con lo sublime y simultáneamente con lo profano.
La madrugada siguiente, 11 de octubre, la oscuridad aún reinaba sobre los Andes, pero Liam ya estaba en pie, movido por una adrenalina creativa. Preparó su equipo con el esmero de un soldado puliendo su fusil. Lentes limpios, baterías cargadas, tarjeta de memoria vacía, lista para ser llenada con la majestuosidad inca. Fue uno de los primeros en embarcar en el autobús que serpentea la empinada carretera hasta la entrada de la ciudadela. Mientras otros pasajeros dormitaban, los ojos de Liam estaban bien abiertos, fijos en la oscuridad exterior, ansioso por ser el primer testigo del momento en que el sol besaría las piedras antiguas de Machu Picchu, un espectáculo que había soñado con fotografiar. Y el amanecer no decepcionó. Liam se posicionó en un punto estratégico y a través de su lente presenció el milagro diario. Los primeros rayos de luz dorada rompieron la niebla que envolvía los picos, revelando lentamente la ciudad de piedra en todo su esplendor. Era una visión sobrecogedora, un momento de pura comunión entre naturaleza e historia. Para Liam, era la confirmación de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Comenzó a fotografiar con una urgencia febril, capturando el juego de luces y sombras sobre las construcciones, la textura de las piedras, la vastedad del paisaje. Cada clic de su cámara era un latido de su corazón, extasiado por la belleza abrumadora. A lo largo de la mañana, exploró incansablemente cada rincón del complejo arqueológico. Mientras la mayoría de los turistas seguían los caminos demarcados, escuchando las explicaciones estandarizadas de los guías, Liam se movía con un propósito diferente. No solo estaba viendo Machu Picchu, estaba en un diálogo silencioso con el lugar. Buscaba ángulos inexplorados, perspectivas que revelaran una nueva faceta de aquella maravilla mundialmente famosa. Su cámara era una extensión de sus ojos, y la usaba para descifrar el lenguaje de las piedras, para entender la genialidad de sus constructores y para capturar la energía espiritual que parecía emanar de cada roca y terraza. El punto de inflexión, el momento en que la aventura se transformó en peligro, ocurrió alrededor de las 14:00. Un guía local, acostumbrado a observar el comportamiento de los visitantes, notó la figura solitaria de Liam, alejándose deliberadamente del circuito turístico principal. Se dirigía a un sendero no demarcado, un camino que se adentraba en la densa vegetación de la montaña. El guía, cumpliendo con su deber, le advirtió sobre los peligros. El terreno era traicionero, los senderos falsos podían llevar a abismos y la naturaleza allí era salvaje. Liam, sin embargo, con la mente enfocada en su objetivo, probablemente ofreció una sonrisa educada, quizás un gesto de agradecimiento, y continuó su camino, ignorando la advertencia. En su mente, aquella advertencia era solo un obstáculo entre él y la fotografía extraordinaria que había venido a buscar. Su personalidad, una mezcla de curiosidad e imprudencia, lo impulsaba hacia lo desconocido. Creía que la verdadera esencia de Machu Picchu no estaba en la ciudad restaurada, sino en sus bordes salvajes, donde la naturaleza y la historia aún luchaban por el dominio. El sendero prohibido no era un peligro, sino una promesa. La promesa de una vista única, de una ruina olvidada, de un secreto que la montaña revelaría solo a los más audaces. Estaba cazando una imagen y no se dio cuenta de que, al entrar en aquel sendero, él mismo se había convertido en la presa. A medida que se adentraba en el sendero no oficial, el mundo a su alrededor cambiaba drásticamente. El sonido de las voces de los turistas, el clic constante de las cámaras, todo eso se disipó, reemplazado por un silencio profundo e imponente, roto solo por el viento que soplaba por los picos y el llamado distante de un pájaro. La sensación de admiración comenzó a teñirse de una sutil capa de aislamiento.
Estaba completamente solo, un punto insignificante en la inmensidad verde y rocosa de los Andes. La belleza del lugar se volvió más austera, más indiferente, y por primera vez una sensación de vulnerabilidad pudo haber comenzado a instalarse, una sutil premonición de que había traspasado un límite invisible. El sol comenzó su descenso en el horizonte, pintando el cielo con colores de fuego y púrpura, el último espectáculo del día. Pero para Liam no habría regreso a la seguridad y el calor de su hotel. En Aguas Calientes, las horas pasaban. La tarde dio paso a la noche. Los empleados del hotel, acostumbrados a la rutina de los huéspedes que regresaban exhaustos pero felices de la montaña, notaron que la habitación de Liam permanecía vacía. La cama, hecha por la mañana, seguía intacta. Inicialmente no hubo pánico. Podría haber decidido pernoctar en la montaña, una imprudencia común entre los aventureros más jóvenes e intrépidos. La normalidad aún resistía, pero sus cimientos comenzaban a temblar. La mañana del 12 de octubre llegó, fría y clara, pero no trajo consigo el regreso de Liam Martínez. La preocupación inicial en el hotel se transformó en una alarma aguda. Sus pertenencias todavía estaban en la habitación, su pasaporte, su ropa, todo, excepto su mochila con la cámara. La cama no había sido usada. La noticia de su no regreso se extendió rápidamente, llegando a las autoridades locales. Lo que era la búsqueda apasionada de un joven fotógrafo por la imagen perfecta se había convertido oficialmente en un caso de desaparición. El mundo antes de la tragedia se había desvanecido para siempre, dando lugar a un laberinto de incertidumbre que duraría 15 largos y agonizantes años. Con la alarma de la desaparición de Liam sonando por Aguas Calientes, las autoridades peruanas iniciaron una operación de búsqueda y rescate a gran escala. La teoría principal, formulada rápidamente y aceptada como la explicación más lógica, era también la más conveniente. Liam Martínez, un turista extranjero con exceso de confianza y poca experiencia con la altitud y el terreno traicionero de los Andes, se había desviado de los senderos seguros. Habría, concluyeron los investigadores, de haberse perdido en la densa vegetación, sufrido un mal súbito debido al aire enrarecido o caído trágicamente en una de las innumerables y profundas grietas que cortan la montaña como cicatrices. Para la policía era un guión tristemente familiar, una historia de advertencia sobre los peligros de subestimar la naturaleza salvaje, y el caso fue clasificado como un accidente fatal. Los equipos de rescate, compuestos por policías, guías locales experimentados y voluntarios, rastrearon la zona durante semanas. Helicópteros sobrevolaron los valles, sus hélices cortando el aire enrarecido, mientras hombres a pie se enfrentaban a la brutalidad del terreno. La inmensidad del paisaje era un adversario formidable. La región de Machu Picchu es un laberinto vertical de picos empinados, bosques nubosos impenetrables y laderas rocosas que pueden desmoronarse con un paso en falso. El clima impredecible, con niebla densa que aparecía sin previo aviso y lluvias torrenciales que convertían los senderos en ríos de lodo, complicaba aún más los esfuerzos. La montaña, con su belleza deslumbrante, se revelaba como una guardiana despiadada de sus secretos, y la esperanza de encontrar a Liam disminuía con cada día que pasaba. El resultado de las búsquedas fue desoladoramente nulo. A pesar de los esfuerzos masivos y la tecnología disponible en la época, no se encontró ningún rastro de Liam Martínez, ni un trozo de su chaqueta, ni una huella, ni su mochila y, crucialmente, ni su cámara. La ausencia total de evidencias era desconcertante y alimentaba un miedo creciente en la familia Martínez. Una caída o un accidente generalmente deja rastros. El hecho de que hubiera desaparecido por completo, como si hubiera sido borrado de la existencia,
no encajaba perfectamente en la teoría de un simple accidente. Con el tiempo agotándose y sin nuevas pistas, las autoridades peruanas suspendieron oficialmente la búsqueda, y el silencio de la montaña solo fue replicado por el silencio oficial del caso archivado. Para la familia Martínez, el fin de las búsquedas oficiales fue el comienzo de una pesadilla interminable. La falta de respuestas era una forma de tortura psicológica que se extendía con cada amanecer. La incertidumbre es un abismo más profundo que el duelo. No hay cuerpo que velar, no hay tumba que visitar, no hay un punto final para el dolor, solo un signo de interrogación que se cierne sobre cada momento de sus vidas. Elena, en particular, sentía la desaparición de su hermano como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Las noches estaban llenas de la imagen de Liam, solo y perdido en la montaña, y los días se consumían en una búsqueda incesante de cualquier noticia, cualquier hilo de esperanza, por pequeño que fuera. Negándose a aceptar la pasividad de las autoridades y la versión del accidente, la familia Martínez canalizó su dolor en acción. Reunieron sus ahorros y organizaron búsquedas privadas, contratando a montañistas de renombre internacional y guías locales que conocían los secretos de aquellas montañas mejor que nadie. Durante años financiaron expediciones que regresaban a las áreas ya rastreadas y exploraban nuevas regiones remotas, siempre movidos por la creencia de que algo se había pasado por alto, que una pista crucial había sido ignorada. Esta búsqueda incansable era un testimonio de su amor por Liam, una promesa silenciosa de que no lo abandonarían, sin importar cuán imposible pareciera la tarea o cuánto tiempo y dinero costara. Sin embargo, la vastedad de los Andes permaneció infranqueable. Cada expedición privada, iniciada con un soplo de esperanza, terminaba con el mismo resultado descorazonador: nada. La frustración de la familia se transformaba en una desesperación profunda. Era como gritar en el vacío, luchar contra un adversario invisible e invencible. El costo financiero era devastador, pero el tributo emocional era infinitamente mayor. La esperanza inicial de encontrarlo con vida se había extinguido hacía mucho tiempo, siendo reemplazada por la sombría pero vital necesidad de encontrar sus restos mortales. Ansiaban un cierre, la oportunidad de llevar a Liam a casa, de darle un entierro digno y de finalmente comenzar el largo y doloroso proceso de duelo. Con el paso de los años, el caso de Liam Martínez se enfrió por completo, convirtiéndose en una nota a pie de página en las estadísticas de turismo de Perú. Para el mundo exterior, era solo otra historia trágica, un recordatorio de los peligros que acechan en los lugares más hermosos de la tierra. Su nombre se unió a una lista fantasma de otros viajeros que desaparecieron sin dejar rastro en rincones remotos del globo. La narrativa del accidente se solidificó, repetida tantas veces que se convirtió en la verdad aceptada. La montaña había reclamado una vida, y la historia, a todos los efectos, había terminado allí. El misterio fue enterrado bajo capas de tiempo e indiferencia burocrática. Pero para Elena Martínez, la historia nunca terminó. En su corazón se negaba a aceptar la simplicidad de la versión oficial. Una poderosa intuición, la profunda conexión que solo existe entre hermanos, le decía que la narrativa estaba equivocada. Sentía que algo más siniestro había ocurrido en aquel día fatídico. La completa falta de evidencias no apuntaba a un accidente, sino a un encubrimiento. Esta convicción la aislaba en su dolor, pero también la convertía en la guardiana de la memoria de Liam. Mientras todos los demás se habían rendido, Elena se aferraba a la creencia de que la verdad todavía estaba ahí y fuera, esperando pacientemente en las sombras de la montaña, aguardando el momento adecuado para salir a la luz. Así
pasaron 15 años, una década y media de cumpleaños sin celebración, de festividades marcadas por una ausencia palpable, de conversaciones que siempre terminaban en el mismo silencio doloroso. La vida de la familia Martínez fue redefinida por esta pérdida no resuelta, viviendo en un purgatorio emocional, incapaces de avanzar, pero sin un camino para regresar. La incertidumbre se convirtió en un miembro de la familia, una presencia constante y sombría. La desesperanza se había instalado tan profundamente que la posibilidad de una respuesta parecía una fantasía lejana. Apenas sabían que, en las profundidades de una cueva escondida, el destino ya había comenzado a mover sus piezas para orquestar el más impactante de los giros. Agosto de 2014. 15 años habían pasado, transformando el dolor agudo de la familia Martínez en una cicatriz crónica, una ausencia que el tiempo no sanó. En los Andes, la naturaleza seguía su curso implacable. Un periodo de lluvias anormalmente intensas había castigado la región, saturando el suelo y alterando el paisaje de maneras sutiles, pero significativas. El agua, con su fuerza persistente, movió la tierra, erosionó laderas y reconfiguró arroyos. Para la mayoría era solo un cambio de estación, un evento climático sin mayores consecuencias. Sin embargo, esta lluvia torrencial fue el catalizador involuntario que finalmente rompería el silencio de una década y media, preparando el escenario para un descubrimiento que reescribiría la historia de Liam Martínez de forma dramática y definitiva. Lejos de las rutas turísticas, un equipo de geólogos realizaba un trabajo de rutina, pero crucial. Su misión era estudiar la estabilidad del suelo en el área alrededor del santuario de Machu Picchu, un esfuerzo vital para la preservación del patrimonio mundial. Eran hombres de ciencia, equipados con sensores, GPS y un profundo conocimiento de las fuerzas que moldean la Tierra. No buscaban misterios antiguos ni a personas desaparecidas, sino datos, patrones de erosión y posibles riesgos geológicos. Su trabajo era metódico y preciso, un análisis frío de la interacción entre roca, suelo y agua. No podían imaginar que su expedición científica estaba a punto de tropezar con la pieza final de un rompecabezas humano y trágico. El área de estudio de ese día en particular era particularmente remota y de difícil acceso. Requería una ardua caminata a través de una densa vegetación y un terreno empinado, un sector de la montaña raramente visitado por seres humanos. El aire era enrarecido y el silencio profundo, roto solo por el viento y el sonido de sus herramientas. Era un entorno que imponía respeto, un lugar donde la sensación de aislamiento era total. Para los geólogos, era un laboratorio a cielo abierto. Para Liam Martínez, 15 años antes, este mismo aislamiento se había transformado de un refugio para buscar la foto perfecta en una trampa mortal, un callejón sin salida en la inmensidad de la naturaleza andina. Fue entonces cuando uno de los miembros del equipo notó algo inusual. Un pequeño deslizamiento de tierra, reciente, había dejado expuesta una cara de la roca que antes estaba cubierta por vegetación y suelo. No era un evento cataclísmico, solo una herida fresca en el paisaje. Pero en ese corte, el deslizamiento había revelado una grieta oscura y estrecha en la base de la roca. La entrada de una pequeña cueva que probablemente había estado sellada durante años, quizás décadas. La curiosidad científica se agudizó. Cuevas como esa podrían ofrecer información valiosa sobre las formaciones rocosas de la región. Se tomó la decisión de investigar su interior, un simple acto de prospección que lo cambiaría todo. Con cautela, uno de los geólogos se deslizó por la estrecha entrada. El interior era oscuro, húmedo, y olía a tierra mojada y a tiempo estancado. El haz de su linterna cortó la oscuridad,
revelando una cámara pequeña y claustrofóbica. Las paredes rocosas goteaban humedad, y el suelo era una mezcla de lodo y piedras sueltas. Era un lugar que nunca había conocido la luz del sol, una bolsa de silencio y oscuridad. Mientras sus ojos se adaptaban, movía la luz lentamente, examinando las formaciones geológicas. Estaba concentrado en su trabajo, sin saber aún que se encontraba en el epicentro de un misterio que atormentaba a una familia a miles de kilómetros de distancia. Entonces, el haz de luz se posó sobre un objeto que no pertenecía a ese entorno. Metido en una grieta seca entre dos rocas, había algo que rompía la monotonía geológica. No era una piedra, ni un trozo de madera. Tenía una forma fabricada, una silueta que delataba su origen humano. Cubierto por una capa de polvo y telarañas, había un objeto que parecía ser una mochila. Se encontraba en un avanzado estado de descomposición, la tela corroída por la humedad y el tiempo, casi fusionándose con la tierra circundante. El corazón del geólogo se aceleró. El análisis de rocas fue olvidado al instante. Sabía que había encontrado algo mucho más significativo. Con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su trabajo habitual, se acercó. La mochila era frágil al tacto. La tela se deshacía bajo la más mínima presión. La sacó de la grieta con el máximo cuidado, como un arqueólogo desenterrando una reliquia frágil. La sensación era surrealista. Allí, en ese lugar olvidado por el mundo, yacía un testamento silencioso de una presencia humana pasada. ¿A quién pertenecería? ¿Y cómo habría llegado hasta allí? La cueva, antes un mero punto de interés geológico, se había transformado en una escena, un santuario macabro que guardaba la respuesta a una pregunta que nadie hacía desde hacía mucho tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el compartimento principal de la mochila. La mayor parte del contenido estaba destruido, transformado en una masa irreconocible de material orgánico en descomposición. Pero en medio de esos detritos había algo intacto. Un objeto cuidadosamente envuelto en una gruesa bolsa de plástico, un acto deliberado de protección contra los elementos. Esa previsión, ese intento de preservar algo, era una pista poderosa. Quienquiera que fuera el dueño de la mochila quería desesperadamente que el contenido de esa bolsa sobreviviera. Con manos temblorosas, el geólogo rasgó el plástico envejecido, revelando lo que había dentro. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una cámara digital antigua, un modelo Olympus Camedia que reconoció como de finales de los años 90. El diseño era robusto y anticuado, un fantasma tecnológico de una era pasada. El plástico estaba rayado y el cuerpo de la cámara cubierto por una fina capa de moho, pero parecía estructuralmente intacta gracias a la protección de la bolsa de plástico. En ese instante, la historia completa se cristalizó en la mente del geólogo. Una cámara antigua, una mochila, escondida en una cueva remota en Machu Picchu. Eso no era basura perdida, era la evidencia de una tragedia, la pieza perdida de un rompecabezas que todos habían renunciado a resolver. El equipo de geólogos comprendió de inmediato la magnitud de su descubrimiento. El protocolo era claro. Interrumpieron su investigación, marcaron la ubicación exacta de la cueva con su GPS y contactaron a las autoridades peruanas lo más rápido posible. Sabían que ya no eran científicos analizando el suelo, sino los primeros testigos de una revelación que había estado dormida durante 15 años. La mochila y la cámara fueron tratadas con el mayor cuidado, como artefactos sagrados, pues contenían potencialmente la voz de un hombre que había sido silenciado hacía mucho tiempo. La montaña, finalmente, parecía dispuesta a confesar uno de sus secretos más oscuros. Cuando los objetos llegaron a la comisaría de policía, la noticia fue recibida con una mezcla de emoción y escepticismo profesional. Los hallazgos de pertenencias de turistas perdidos no eran infrecuentes. Sin embargo,
El lugar y las circunstancias eran singulares. Los investigadores comenzaron el meticuloso trabajo de sumergirse en los archivos de casos cerrados, los casos fríos. Buscaban desapariciones en la región de Machu Picchu que correspondieran al periodo aproximado del modelo de la cámara. Nombres, fechas e informes polvorientos fueron revisados en una búsqueda de una aguja en un pajar de tragedias olvidadas. Finalmente, un nombre surgió de las páginas amarillentas de un archivo de 1999, Liam Martínez, joven fotógrafo estadounidense, 24 años, desaparecido el 11 de octubre. La descripción de sus pertenencias incluía una mochila y una cámara. Los detalles encajaban perfectamente. Después de 15 años de silencio absoluto, el nombre de Liam estaba nuevamente en una mesa de investigación, ya no como una estadística, sino como el centro de un misterio que acababa de ser resucitado. El descubrimiento de la cámara era la primera y única pista tangible en toda la historia del caso. Un hilo que, si se tiraba de él, podría desentrañar toda la trama. La atención de todos se centró en la pequeña y frágil tarjeta de memoria dentro de la Olympus Camedia. La batería de la cámara estaba muerta, una carcasa inútil. Pero la tarjeta, la pequeña placa de circuito donde se almacenaban las imágenes digitales, era la verdadera caja de Pandora. La pregunta que flotaba en el aire estaba cargada de una tensión casi insoportable. Después de 15 años en una cueva húmeda, incluso protegida por plástico, la tarjeta de memoria seguiría siendo legible. La tecnología de la época no era tan robusta como la de hoy. El éxito o el fracaso de toda la investigación dependía de la integridad de ese minúsculo trozo de silicio. La tarjeta de memoria fue enviada con urgencia a un laboratorio forense especializado en recuperación de datos. Técnicos hábiles, acostumbrados a extraer información de dispositivos dañados, iniciaron el dindosing, delicado proceso. La atmósfera era de expectación contenida. Conectaron la tarjeta a un lector especializado e iniciaron el software de recuperación. Por un momento tenso, no pasó nada. Luego, uno a uno, como fantasmas digitales emergiendo de una tumba, los archivos de imagen comenzaron a aparecer en la pantalla. La recuperación fue un éxito. Las fotografías de Liam Martínez habían sobrevivido, congeladas en el tiempo, listas para contar su historia. Los policías y los técnicos se reunieron alrededor del monitor. Las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla eran espectaculares, confirmando el talento de Liam. Paisajes deslumbrantes de Machu Picchu al amanecer, composiciones artísticas de las ruinas incas, detalles arquitectónicos capturados con un ojo experto. Eran las fotos de un joven apasionado por su arte, viviendo el sueño de su vida. Cada imagen era una celebración de la belleza y la historia, pero también un doloroso recordatorio del talento que se perdió. Por un momento, pareció que la tarjeta contenía solo los recuerdos de un viaje, no las pistas de un crimen. Pero, a medida que avanzaban por las fotografías en orden cronológico, la narrativa visual comenzó a cambiar de forma perturbadora. Los paisajes panorámicos y artísticos dieron paso a algo diferente. Las imágenes se volvieron más enfocadas, más urgentes, como si Liam hubiera pasado del modo fotógrafo al de fotoperiodista. Había encontrado algo que lo hizo esconderse y usar el zoom de su lente. La belleza de Machu Picchu fue reemplazada por una escena clandestina y sombría, un evento que no debía ser presenciado. La teoría del accidente comenzó a desmoronarse en tiempo real, con cada clic del ratón que revelaba la siguiente foto. La verdad, impactante e irrefutable, estaba allí, grabada en píxeles. Liam no se perdió, no se cayó por un precipicio, no fue víctima de la naturaleza.
La secuencia final de fotos invalidó 15 años de suposiciones y conclusiones oficiales. Demostraron que Liam se había topado con algo que lo puso en peligro mortal. No era una víctima pasiva del entorno, era un testigo ocular activo de un crimen. La cámara en sus manos, que usaba para capturar la belleza, se convirtió en el arma que registró la fealdad de la codicia humana. La puerta del misterio no solo fue abierta, fue derribada, revelando un pasillo oscuro que conducía directamente a la verdad sobre sus momentos finales. Estoy escribiendo el bloque 5. La verdad revelada por las fotografías de Liam era más clara y aterradora que cualquier teoría jamás concebida. Desde su posición elevada y oculta, había transformado su lente de un instrumento de arte en una herramienta de denuncia. Las imágenes, en secuencia, mostraban a dos hombres en un área remota, lejos de cualquier sendero turístico, enfrascados en una actividad febril y criminal. No eran excursionistas perdidos ni agricultores locales, eran saqueadores de tumbas, profanadores de la historia, desenterrando artefactos incas directamente del suelo sagrado. Las fotos capturaron sus herramientas rústicas, los agujeros en la tierra y los objetos preciosos que extraían, piezas de un legado que estaban robando para vender en el mercado negro. La narrativa contada por los píxeles era de una tensión creciente. Las primeras fotos eran lejanas, quizás tomadas con el zoom al máximo, evidenciando el intento de Liam de entender la escena sin exponerse. Pero su alma de fotoperiodista tomó el control. Las siguientes imágenes eran más audaces, más nítidas. Se arriesgó para obtener primeros planos de los rostros de los criminales, para documentar los artefactos con claridad, para crear un dossier visual irrefutable de aquel crimen. Cada clic era un riesgo calculado. Ya no estaba simplemente presenciando, estaba reuniendo pruebas, consciente del peligro, pero impulsado por un sentido del deber de exponer aquella profanación que ocurría en uno de los lugares que más reverenciaba en el mundo. Entonces, la suerte de Liam se acabó. Una de las fotografías capturó el momento exacto en que el encuentro secreto se transformó en una confrontación mortal. Uno de los saqueadores deja de cavar y levanta la vista, quizás por oír un ruido, quizás por pura intuición. La siguiente foto es un primer plano aterrador del rostro del hombre, que ahora mira directamente a la lente, su expresión transformándose de la concentración al shock y luego a una furia salvaje al darse cuenta de que estaba siendo observado y, peor aún, fotografiado. El cómplice también se gira y las siguientes imágenes muestran a los dos hombres, ahora plenamente conscientes de la presencia de Liam, con los rostros contraídos por la ira. Su secreto había sido descubierto. La última imagen en la tarjeta de memoria era la representación visual del pánico. Movida, desenfocada y caótica, apenas registraba una forma discernible. Era la foto tomada no por un fotógrafo, sino por un hombre en fuga. Capturaba el instante en que Liam se giró para correr, el inicio de una persecución desesperada por su vida en las traicioneras laderas de la montaña. Aquella imagen final no necesitaba foco para ser nítida en su mensaje. Era el punto final de su trabajo como testigo y el comienzo de su lucha por la supervivencia. El clic del obturador fue posiblemente el último sonido que produjo antes de que el sonido de su propia respiración jadeante y los pasos de sus perseguidores llenaran el aire. A partir de ahí, la reconstrucción de los hechos fue una deducción lógica y sombría. Los dos saqueadores, desesperados por silenciar al único testigo de sus crímenes, lo cazaron por la montaña. Liam, conociendo el terreno menos que sus perseguidores, corrió, buscando cualquier refugio. Debió de toparse con la pequeña cueva y verla como su única oportunidad.
En un último acto de lucidez y previsión, escondió su mochila en la grieta, protegiendo la cámara y su contenido incriminatorio, quizás con la esperanza de que, aunque no sobreviviera, la verdad sí lo haría. Lo acorralaron allí, en ese callejón sin salida, y lo silenciaron para siempre, creyendo que la montaña guardaría su secreto. La claridad de los rostros en las fotografías permitió a la policía peruana una rápida identificación. Los hombres eran conocidos delincuentes locales, con un largo historial de participación en el submundo del tráfico de artefactos. Sin embargo, la justicia formal ya no podía alcanzarlos. En un irónico giro del destino, ambos habían sido abatidos en 2008. Años antes del descubrimiento de la cámara, durante un enfrentamiento armado con la policía en una operación no relacionada. Aunque no podían ser juzgados por sus crímenes contra Liam, la verdad finalmente tenía un nombre y un rostro, y el misterio de su desaparición estaba, a todos los efectos, resuelto de forma definitiva e incontestable. Para la familia Martínez, la noticia llegó como un terremoto emocional. La confirmación de que Liam había sido asesinado fue devastadora, una ola de horror que hizo la pérdida aún más brutal. Sin embargo, bajo el dolor, también había una compleja capa de alivio. La tortura de la incertidumbre, el abismo de no saber que los atormentó durante 15 años, finalmente había terminado. La intuición de Elena, esa sensación persistente de que la historia era más siniestra que un simple accidente, fue validada. La verdad era horrible, pero era la verdad, y con ella podían finalmente dejar de buscar y empezar a llorar de verdad. Con la información revelada por la cámara, las autoridades regresaron a la cueva para una búsqueda forense completa. En una parte más profunda y de más difícil acceso de la misma cavidad rocosa, hicieron el descubrimiento final y sombrío: los restos mortales de Liam Martínez. Después de una década y media siendo uno con la montaña que tanto amaba y que se convirtió en su tumba, finalmente fue encontrado. El descubrimiento fue un golpe final para la familia, pero también una necesidad absoluta. Ahora tenían un lugar hacia donde dirigir su duelo, un punto final físico para un viaje de dolor que parecía infinito. El proceso de repatriar los restos mortales de Liam a su hogar en Texas fue el último capítulo de su largo viaje. La familia pudo finalmente celebrar un funeral, un servicio conmemorativo que fue al mismo tiempo una despedida y una celebración de su vida corta pero vibrante. Amigos y familiares se reunieron ya no bajo una nube de incertidumbre, sino con la claridad de la verdad. Pudieron honrar su espíritu aventurero, su pasión por la fotografía y su valentía final. Después de 15 años perdido en los Andes, Liam Martínez estaba finalmente en casa, descansando en paz. Inspirada por la valentía de su hermano y decidida a crear un legado positivo a partir de una tragedia sin sentido, Elena Martínez canalizó su dolor en un propósito. Fundó la Fundación Liam Martínez para la Preservación Cultural. La organización sin fines de lucro nació con una misión clara y poderosa: luchar contra el mismo tipo de crimen que costó la vida de su hermano. En lugar de permitir que la rabia y el odio la consumieran, Elena eligió honrar la memoria de Liam, transformando su historia en una fuerza para el bien, protegiendo los tesoros culturales que él tanto admiraba. La fundación se convirtió rápidamente en una voz activa en la lucha contra el saqueo de sitios arqueológicos. En colaboración con las autoridades peruanas y otras organizaciones internacionales, pasaron a financiar la implementación de tecnologías de vigilancia más modernas, como drones y sensores de movimiento, en lugares históricos vulnerables. Además, la Fundación desarrolla programas educativos
para concienciar al público sobre los daños irreparables causados por el tráfico de antigüedades, garantizando que la historia de Liam sirva como un recordatorio permanente del costo humano detrás de este comercio ilícito que amenaza el patrimonio de toda la humanidad. Al final, de una forma trágica, imprevista, Liam Martínez logró lo que tanto buscaba. Partió a Perú en busca de una imagen que definiera su carrera, y sus últimas fotografías hicieron exactamente eso y mucho más. No solo resolvieron su propio asesinato, sino que también arrojaron luz sobre las sombras del submundo del crimen de antigüedades. Su cámara, su herramienta de arte, se convirtió en su voz póstuma, un testigo que no pudo ser silenciado. Su legado no está solo en los hermosos paisajes que fotografió, sino en la valiente verdad que reveló en sus momentos finales. La historia de Liam Martínez nos deja una reflexión sombría, pero importante. Nos recuerda que, a menudo, los mayores peligros que acechan en los lugares más sagrados y antiguos de nuestro mundo no provienen de maldiciones ancestrales o de las fuerzas de la naturaleza, sino de la codicia y la crueldad que residen en el corazón humano. Liam fue atraído por la belleza de la historia, pero fue silenciado por hombres que solo veían en ella una oportunidad de lucro. Su viaje es un testimonio de la batalla eterna entre la preservación y la codicia, una lucha que continúa en todos los sitios históricos del planeta. Ahora, nos gustaría conocer tu opinión. Incluso con los culpables ya muertos, ¿crees que la familia de Liam encontró la verdadera justicia con el descubrimiento de la verdad? ¿Qué significa la justicia cuando el castigo ya no es posible? Deja tu reflexión en los comentarios de abajo. La transformación del dolor de Elena en una fundación para proteger el patrimonio cultural es una poderosa lección sobre la resiliencia. ¿Crees que crear un legado positivo es la mejor manera de responder a una tragedia? Si crees que historias como la de Liam necesitan ser contadas para que no se olviden y para que podamos aprender de ellas, deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y comparte este video con alguien que también se interese por los misterios profundos que el mundo real nos presenta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.